Entonces, ¿qué es lo que dice esta empresa China Energy? Que se reconozca el resarcimiento de daños e indemnización de perjuicios consistentes en el monto del precio de la adjudicación a la empresa China Energy por un monto de 124.919.935 dólares. Fíjense ustedes, según la resolución, y aquí viene el número de la resolución de fecha 21 de diciembre de 2023, por el valor que incluye la utilidad neta dejada de percibir, el monto de la garantía bancaria de mantenimiento de oferta que mediante el ilegal acto impugnado se ha mandado a ejecutar, que es de un monto de 2.500.000 dólares, y el pago del interés legal del 7% sobre la cantidad reclamada al haberse adjudicado la licitación, pero no haberse formalizado el contrato por causa imputable a la demanda. O sea que, voy a decir yo que nos quieren sacar al Estado de Honduras, porque yo soy parte del Estado, pues. El elemento humano es parte del Estado. Nos quieren sacar aproximadamente 127 millones, casi los 128 millones de dólares. Y esta expresión mía no es teatral, es de preocupación porque tenemos 15 demandas en el CIADI. Ahí. Ahora se suma otra acá en los tribunales. Yo algunas veces me pongo a pensar, ojalá que la gane el Estado de Honduras, se los digo con toda franqueza. Ojalá que salgamos bien librados de todas estas demandas. Pero igual me pongo a pensar, ¿y si perdiésemos esas demandas? Imagínense que aquí mismo la justicia encuentra que tiene razón esta empresa China Energy y tengamos que pagarle lo que ellos piden que el Estado les resarza ahí, casi 128 millones de dólares, más de 3.000 millones de lempiras, y no somos un país rico como para estar pagando indemnizaciones, producto de demandas. Nos falta dinero para invertirlo en infraestructura y todo lo que usted ya sabe, educación, infraestructura, salud, mejorar hospitales, contratar más recursos humanos en los hospitales, más maestros. Entonces por eso es esta cara de dramatismo, pero yo les digo, como hondureño yo esperaría que salgamos bien librados de todas estas demandas. Pero no deja de preocuparme. Así que Lucecita me acompaña en la pregunta de este miércoles. Miércoles, Lucecita, la fecha, miércoles 28 de agosto de 2024. Vamos a ver, Lucecita. Muy buenos días. En pantalla el tema. Recuerde que en base a él puede opinar a través del número de WhatsApp en pantalla y por supuesto a través de nuestra cuenta en X Frente a Frente HN. Con tantas demandas contra el Estado de Honduras, ¿qué piensa usted? ¿Nos miran cara de tontos o como Estado no estamos tomando las decisiones correctas? Ese es el tema de hoy miércoles. Frente a Frente presentó el tema del día. Quizá algunos me van a reclamar cuando digo, o como Estado no estamos tomando las decisiones correctas, me van a decir, ¿y por qué me incluye a mí? Si yo no soy el que tomo esas decisiones que provocan esas demandas. Quizá yo un poco indulgente, incluyo a todo el Estado, pero de repente no dejaría de tener razón la gente que me reclame que por qué no digo, póngame la pregunta de nuevo, que por qué no digo, o el gobierno no está tomando las decisiones correctas. Porque estoy bien. Tiempo no es ahora.
O sea, las demandas al Estado pero vienen del segundo tiempo. Y en la ENE, o sea, la ENE ha sido clásica, donde se han replicado esquemas de corrupción que involucran abogados, jueces, magistrados, y todo por esquimar las arcas del ENEP. La demanda, por ejemplo, que fue admitida en Tocoa, la de 1.000 millones, que al final se logró desvanecer, es un ejemplo de corrupción que son redes para sacar a la ENE, ¿no? Porque esa demanda de entrada no cumplía ni los requisitos para ser admitida. Y fue admitida inescrupulosamente por un juez al que ya se le hizo la denuncia, y creo que la Corte ya tomó medidas en detrimento del ENE, ¿no? Entonces, han habido, Renato, y no solo en el ENE, esquemas de corrupción que el objetivo es drenar las arcas del Estado, el dinero de los impuestos del pueblo, ¿no? No, pues, sí que mire la pregunta, sí que la pregunta, por eso digo Estado. Pero yo estoy planteando aquel escenario donde salga una persona y me diga, por eso me adelanto, ¿y por qué incluye el Estado? Yo soy parte del Estado, me va a decir, pero no tengo responsabilidades en las decisiones que tome el gobierno. Yo estaba elucubrando, reflexionando. Pues ahí está planteada la pregunta. Con tantas demandas contra el Estado de Honduras, que tenemos 15 en el CEADI, ingeniero, y a esta aquí en son los juzgados. 7 de energía. ¿Qué piensa usted? Sí, la mayor parte son en materia de energía. Entonces yo le pregunto a los hondureños esta mañana, es que nos miran cara de tontos. Es fácil ganarle al Estado de Honduras, metámosle una demanda. ¿O es que no estamos haciendo las cosas de manera correcta, enmarcadas en ley, y eso provoca las demandas? Espero sus opiniones. Como ya ustedes lo han podido ver, está el secretario de Energía y gerente de la empresa eléctrica, don Eric Tejada. Está aquí el abogado Norman Vladimir Rodríguez, asesor legal en jefe de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y el director legal de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el abogado Ricky Dubón. Bienvenido, abogados. Es un placer tenerlos aquí en frente a frente. Igual. La primera vez, ¿verdad? Primera vez. Pero no en medios de comunicación, ¿verdad? Ya hemos estado. Bueno, no hay nervios entonces para responder nada a todas las preguntas. Más bien. Ya Eric está acostumbrado. Sí, el ministro. Sí. Yo le decía a la señora. Le decía a la señora del café. Ajá. Y no daban de souvenir después la taza, digo. ¿La quiere? Yo se la regalo, no hay problema, yo se la regalo. Ya tengo taza. Sí, yo se la regalo, yo se la regalo. Si alguna vez me está viendo y se molesta con algo que pregunto no lo voy a tirar. O comentario, es la única condición, no me quiebres esa taza. No tengo eso de algunos compañeros que tiran agua y va. Bueno, no, para nada. Que don Eric nos explique en qué consiste la licitación en la que participó China Energy, y esto es reciente, y ahora nos está demandando. Miren que siempre, incluyo el no, es que me siento parte de esto, pues, de que saldría perjudicado, hombre, si salimos perdiendo como Estado, y que ahora nos tiene una demanda ahí de 125 millones de dólares, y también quiere la garantía que ustedes ejecutaron, sale como por 128 millones de dólares. Sí, eso es lo que le digo, eso es lo que me parece a mí paradójico, ¿no? Se culpa al Estado, cuando el Estado lo que hace es la aplicación de la ley, pero no se condena la voracidad de la empresa que pide 124 millones de dólares, 127, casi 128, ¿sí?, en la demanda, sin haber colocado una piedra, ¿no? Y esto es el resumen, es el epítome de cómo, insisto, se han reflejado esquemas donde las empresas demandan y hay colusión en otros aparatos y terminan esquilmando al Estado. Ahí es inaudito que esta empresa esté demandando 125 millones de dólares cuando ni siquiera ha puesto un solo ladrillo del proyecto, ha inyectado un solo mega, ¿no? Y hay otros casos similares, no solo son ellos, ¿no? Voy a explicar un poco el caso de China Energy, ¿no? Nosotros en abril del 2023 se sacó una licitación pública internacional, ¿no? No es concesión, como decía Ulises en el reportaje, ¿no? Fue una licitación pública internacional con todas las de ley,
basada en la ley de contratación del Estado, o sea, es el mecanismo que utiliza el Estado para contratar. Sí, a lo mejor dijo concesión porque solo se presentó un oferente, pues la empresa china. Sí, pero eso lo permite la ley, o sea, la ley de contratación del Estado en el artículo 57 permite que la cantidad mínima de oferentes sea... Es decir, ustedes sacaron una licitación, solo se presentó una empresa. No, que en realidad se presentaron dos, ¿no? Porque ¿Dos se presentaron? Lotas, sí, se presentaron dos, y después de 6 meses, que es lo que tarda regularmente una licitación pública internacional, después de muchas enmiendas y aclaraciones, que también lo permite la ley de concesión del Estado, se le adjudicó a China Energy, ¿no? La notificación, o sea, la adjudicación la hace, es potestad de la autoridad máxima del ENE, ¿no? Que es la Junta Directiva. La notificación, la Junta Directiva adjudica el 27 de diciembre del 2023. El 29 de diciembre se le notifica a la empresa que ha sido adjudicada, ¿no? El 29 de diciembre. Y en la adjudicación, así como en los pliegos de condiciones, o sea, en las bases, decir también, Renato, que 17 empresas retiraron las bases, o sea, compraron las bases, ¿no? Para tener opción a participar. Al final solo 2 presentaron oferta, ¿no? Se les notifica el 29 de diciembre en el pliego de condiciones, en las instrucciones al oferente y en las condiciones generales del contrato. En los pliegos de condiciones establece que la empresa tiene 30 días para presentar la garantía de cumplimiento de contrato. Y el 25 de enero ellos solicitan prórroga porque no han podido cumplir con este requisito. La ENE de buena fe les da 20 días, ellos solicitaron 30 días, la ENE le da 20 días de prórroga y después de eso no pudieron subsanar, ¿no? Entonces fueron notificados, inclusive se esperó un tiempo más, fueron notificados de que se iba a iniciar el proceso de dejar sin valor ni efecto la adjudicación, ¿no? Porque hay un cumplimiento, no solo con la garantía de cumplimiento del contrato, sino también con otras constancias que son trámites burocráticos que exige la ley de contratación del Estado, ¿no? Decir, Renato, que si no procede el ENE a la ejecución de la garantía, incurren en responsabilidades los funcionarios y además se presta mala interpretación de que se están dando privilegios a la empresa, ¿no? Entonces, se convocó a Junta Directiva y en abril de este año, la Junta Directiva determinó dejar sin valor y efecto la adjudicación y que se procediese a la ejecución de la garantía como manda la ley, ¿no? Ahí recordar que en la Junta Directiva tiene un asiento el COEP, en este caso es ocupado por el abogado Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados, que también de forma diligente, decir también que con el abogado ha sostenido una relación constructiva con la Junta Directiva, muy armoniosa, y lo cual agradecemos. Él ayudó por su condición de abogado, que es un abogado muy competente, Gustavo, en la redacción de la resolución que dejaba sin valor ni efecto la adjudicación, ¿no? Entonces, posteriormente fue notificada la empresa y ellos incoaron después un reclamo administrativo, ¿no? Que es conocido como un recurso de reposición, ¿no? Primero debe la ENE resolver el tema administrativo, la vía administrativa, para que ellos pudiesen irse a los juzgados, ¿no? Entonces, hay un tema ahí procedimental que no es el adecuado y no tiene sentido que lo que, si usted lee bien, de lo que salió publicado en la demanda, lo que ellos están pidiendo es que se deje sin valor y efecto la adjudicación que deja sin valor y efecto, ¿no? O sea, que ellos continúen con el proyecto. Entonces, no tiene sentido una demanda de semejante envergadura por un incumplimiento de garantía de cumplimiento de contrato cuando ni siquiera se ha firmado contrato y no han iniciado
ningún tipo de operación. Por eso la primera parte de la pregunta es que nos miran cara de tontos. Pero bueno. O sea, la empresa está en su derecho, ¿no? Esa fue mi primera deducción. O nos miran cara de tontos, o Eric, o la junta directiva de la ANE, porque muchas de estas demandas son en materia de energía, no han estado tomando las mejores decisiones. ¿Pero es que se está pegando a ley? No, correcto. En este momento yo voy a decir a los hondureños, porque de repente no es fácil de digerir este tema. Lo único que nos impacta es que nos están demandando por casi 128 millones de dólares. ¿Y qué es lo que nos iba a suministrar esta empresa China Energy? Miren, nos iba a suministrar e instalar unidades generadoras, sistema ciclo combinado y equipo de subestación para proyecto de ampliación de las centrales de Puerta y Ceiba térmica, es lo que nos iba a suministrar. Suministro e instalación de unidades generadoras, sistema ciclo combinado y equipo de subestación para proyecto de ampliación de las centrales de Puerta y Ceiba térmica. ¿Qué significa todo esto? ¿Era para generar más energía en esa zona? Sí, nosotros estamos en un proceso de fortalecimiento de la empresa pública y de expansión de la empresa pública. Este proyecto representaba la ampliación de dos centrales que ya tiene el ENE, que es Ceiba térmica y La Puerta, las cuales las encontramos destruidas, ¿no? Abandonadas, y ahí se tienen en cada una de ellas 10 megas, ¿no? Uno con diésel y otra con búnker, y este proyecto iba orientado a ampliar las centrales, ¿no? Era un proyecto que tenía la ampliación de 79 megas, 46 megas en La Puerta y 33 megas en la Ceiba, ¿no? Entonces, esto era un proyecto llave en mano y es justamente lo que planteaba la licitación, ¿no? Ok, entonces, porque he tenido como periodista solo retazos, cositas así aisladas del tema, porque ayer quien comenzó aquí diciéndolo fue el abogado Briceño, que nos mostró esto, que apareció en un periódico, o en varios periódicos. Los detalles sobre esta demanda de la empresa China Energy. Bueno, ya sabemos en qué consiste la licitación en la que participó esta empresa. Ya nos ha dicho don Eric Tejada que participaron 2 empresas, que se lanzó la licitación y que participaron 2 empresas. Que 17 compraron base. Ok, aquí va la otra. Se le notificó la adjudicación a la empresa y también se le compartió el contrato para que ellos lo formalizaran, porque estoy comprendiendo que aquí está el kit de este problema. Se hizo la notificación de la adjudicación y se le compartió el contrato para que ellos lo formalizaran, abogado. Sí, buenos días, saludo a todos sus telespectadores. Mire, respecto a la pregunta, porque es importante, la pregunta que usted realiza, si es que nos miran como tontos. Yo diría que no, es que han mirado al Estado de Honduras como un Estado botín, que han querido saquearlo históricamente. Y como ahora estamos tratando de construir un Estado, nación, un Estado de bienestar para que la población tenga esos beneficios que ha carecido durante más de un siglo. Aquí es importante que la gente vea que esta es la oferta del oferente. De los chinos. Sí, de los chinos. La oferta que ellos presentaron. Que ellos presentaron. Sí. Y aquí está la firma del representante legal, que voy a omitir su nombre, porque no es necesario. O bueno, está bien. No, aquí somos transparentes. Está bien, bueno, aquí se lo estoy enseñando yo. Alberto Dumas Canaguati. ¿Por qué es importante esto? Porque en el formulario de presentación de la oferta, él dice, hemos examinado y no hallamos objeción alguna a los documentos de licitación. Esto relacionado a su pregunta. Estas son las bases de licitación. Suministro e instalación de unidades generadoras, sistema de ciclo combinado, lo que usted ya mencionó. Número de la licitación 100-017-2023, que establece las bases de licitación. Después
que el 29 de diciembre, porque aquí tenemos una descripción y una cronología, se le notifica sobre la adjudicación de la licitación que estamos hoy analizando. El monto por el cual el contrato se le iba a otorgar es de 124.919.935 dólares. Exacto. Casi los 125 millones de dólares. Exactamente. Entonces el 29 de diciembre, como lo mencionó el ministro, se le notifica de la adjudicación. ¿Qué procede después? Tiene 30 días para formalizar el contrato. Pero en esos 30 días no es que simplemente va a ir a firmar el contrato. ¿Qué dicen las bases de licitación? Porque, como decía un inversionista cachureco, que era, por cierto, que lo conocimos con el abogado Ricky, decía de manera folclórica, es que los juzgados no son juzgados de tapas, son de letras. Entonces yo por eso traigo aquí documentos en los cuales nosotros nos tenemos que basar. Porque muchos opinan sin conocer a veces los procesos de licitación. Entonces, ¿qué dice la sección 1? Instrucciones a los oferentes. Y es importante recordar la oferta que presenta el oferente, porque él está aceptando y reconociendo, ¿verdad?, los documentos establecidos en las bases de licitación. Entonces, exacto. Entonces viene él y acepta. El adjudicatario deberá presentar previa a su contratación, esto es para formalizar el contrato, constancia de servicio de administración de renta, estamos hablando del azar, constancia de la Procuraduría General de la República, constancia del Instituto Hondureño de Seguridad Social, constancia de la UNCAE, constancia de cumplir el pago del salario mínimo. ¿Qué sucedió? Pasaron esos 30 días y el oferente, en lugar de presentar las constancias, vino el 25 de enero del 2024 y aquí tenemos la solicitud de prórroga presentada por ellos, por Alberto Dumas Canaguati. ¿Qué nos dice la base de licitación? Que tenía 30 días para formalizar el contrato. Pero él no vino y dijo, bueno, no puedo. Ayúdenme, prácticamente fue lo que pidieron, y denme una extensión 30 días para poder presentar las constancias. Pero vino, se le contestó y le dice, mire, no le podemos dar 30 días, pero le vamos a dar 20. Se le concedieron otros 20 días. O sea, de buena fe. De buena fe. O sea, ¿cuál es el propósito de una licitación? Adjudicar. Aquí se está hablando, entre comillas, podemos decir, del perjuicio que se le ocasionó a la empresa y el perjuicio que se le ocasiona a la administración cuando un contrato no se cumple. ¿Cuántas barbaridades no hemos visto ahí está en aquella este gente país? Sufriendo con las interrupciones eléctricas en Atlántida, en Colón? Claro, pero eso es parte del tema histórico. Que es demagogia, ¿no? De ASJ, porque No, este claro. proyecto tarda 3 años. Entonces, o sea, en 3 años. Este de China Energy. Sí, claro, claro, porque tardaba 3 años, no es que iba a resolver los problemas ya de inmediato. Es que hay que profundizar sobre ese tema y es un tema técnico. Entonces es importante conocer este proceso que establecen las bases de licitación, la ley de contratación del Estado, pero también es importante porque ellos hablan de que no podían firmar el contrato o no. Mire, eso es falso también, porque no es que ellos no tenían conocimiento sobre el formato del contrato. Las bases de licitación también tienen el formato de contrato. O sea, ellos ya tenían conocimiento de lo que iban a firmar. No pueden venir a decir ahora que desconocían esto. También hablaban de que no tenían el formato de la garantía de cumplimiento de contrato. Acá está el formato de la garantía de cumplimiento de contrato. Ahí está. Esto es público, está publicado, lo pueden ver todo el mundo. Y hay un tema que a mí me parece importante razonar. Pero
terminemos con aquello. Se les otorgaron 20 días y tampoco presentaron Y no la lo documentación. presentaron. Mire, qué importante que usted me recuerda. El 8 de febrero del 2024 apenas estaban tramitando la constancia del ONCAE. Por favor, abogado, si usted nos ayuda para que... Y el 8 de febrero se cumplieron los 30 días. No, ya se estaban cumpliendo y les estamos extendiendo. Y acá hay un tema importante porque es una máxima del derecho, un principio fundamental, y es que nadie puede alegar ignorancia sobre la ley. Es decir, que si alguien alega ignorancia, eso no significa que nosotros vamos a eximir de su cumplimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que entonces ni las entidades públicas ni privadas, ni las personas naturales, ni los funcionarios públicos, mucho menos, ¿verdad? Ni los inversionistas nacionales o extranjeros, sean estos de China, porque hay que quitar lo ideológico, como yo le dije en un inicio, el pisto no tiene ideología, tiene intereses. Y nos puede demandar tanto una empresa china, rusa, europea, gringa, centroamericana, local o de Sudamérica. El punto aquí es que ellos, en base a alegar incumplimientos, ¿verdad?, en base a negar que no conocían, eso no significa que ellos van a estar exonerados de cumplir la ley. Es decir, así ellos vienen y argumentan falsamente para incumplir, para ilegalidades y para otro tipo de cosas que han estado acostumbrados a hacer y que nosotros, como una administración responsable, porque también es importante leer el artículo 321 que a cada rato señalan acá, que es el de la Constitución de la República, de la obligación de los dice funcionarios, sobre la responsabilidad de los funcionarios y que no tienen más facultades que lo que la ley les confiere, y que todo acto que proviene de un acto fuera de la ley es nulo. Es decir, ahí estamos tratando de tres principios. Primero, no pueden alegar ignorancia de la ley, porque tenían una base de licitación que les decía que ellos tenían que formalizar el contrato 30 días después de que se les notificara la adjudicación. Tenían los formatos. Y tenían los formatos. Por correcto. supuesto. Todo eso iba en los pliegos. Y si no se ejecuta la garantía, los funcionarios incurren en la responsabilidad. Yo he visto programas, licenciado Renato, acá, cuando se ha venido, y yo no lo estoy diciendo por usted, pero lo trato de ser Saque transparente. todo lo que lleva adentro, No, que entre más información nos suministre, mejor informados Vamos a estamos. sacar todo. Correcto, dele. Pero sí, yo me he fijado acá cómo han venido prácticamente a despedazar otras empresas. No entiendo por qué con esta se hizo tanta bulla si en realidad es un proceso normal. ¿Sabe lo que ha pasado? Es que aquí las empresas han estado acostumbradas a que no se les toque ni con el pétalo de una flor. Y hoy nosotros lo que estamos haciendo simplemente, y no es un tema de saña ni nada, estamos cumpliendo con la ley. Y ¿Qué hubiera pasado? Esos son procedimientos Claro, que se dan. O sea, nosotros ¿qué hubiera lanzamos, pasado? Renato, el año pasado, 100 licitaciones. Este tipo de situaciones administrativas, en 100 licitaciones, es normal que Y en 100 que se den. licitaciones creo que una o dos son las que hemos tenido algunos problemas y otros pues que es normal, ¿no? que es normal. ¿Qué hubiera pasado? Complemente. ¿Qué hubiera pasado si nosotros no ejecutamos esa garantía? ¿Qué hubieran dicho? Que estamos beneficiando a la empresa. A la ¿Sí o China, no? a la China. Claro, a la Energy. China. Entonces yo creo que aquí primero a los compañeros que les gusta opinar sin conocer la documentación, es que se mantengan al margen, que no hagan política en base a falsedades. Nosotros tenemos toda la documentación, por eso yo la traje y por eso recuerdo a este inversionista cachureco, porque era bien folclórico, decía, es que aquí no es de venir a abrir las tapas. Lo digo como él lo decía, aquí es de traer la documentación. Y nosotros estábamos trayendo la documentación y lo que yo le señalaba era lo que aquí el abogado me encontró. Ya le voy a dar ese documento que es importante. Miren qué fecha. Esta es la constancia de inscripción del ONCAE. ¿Verdad? Estamos hablando con documentos. ¿Qué fecha? Y la fecha es
solicitud de fecha 8 de febrero del 2024. ¿Cuándo fue notificada esta empresa? Esta empresa fue notificada el 29 de diciembre del 2023 y tenía 30 días para formalizar el contrato. Ellos han venido alegando que supuestamente primero tenían que firmar el contrato, que nosotros les enviáramos el contrato. Entonces nosotros ayer hablábamos un poco, porque yo sigo este programa y siempre usted trata de que la gente entienda de la manera más fácil. Claro, claro. Y así que es. nosotros nos quitemos tecnicismos o análisis legales. Entonces, una de las cosas que nos ocurrió para la gente del campo que trabaja duro en este país, ¿verdad? Y que se merece todo nuestro respeto. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo se podrá entender? Entonces decíamos, bueno, primero es la carreta o los bueyes. O cómo nos vamos a poner primero los zapatos y después los calcetines. El único que puede andar y hacer esas cosas es Superman, que se pone los calzoncillos después de los pantalones. No, es que es para que entienda todo el mundo. Nosotros aquí no venimos con falsedades, ni tratando de argumentar criterios falsos. Entonces, y eso lo digo, ¿por qué? Porque previo a la firma del contrato, previo a la formalización del contrato, previo a lo que ellos están imprimiendo, tenían que tener todos los documentos. Exacto. O presentar toda la documentación. Exactamente. ¿Usted cree que hubiera pasado que nosotros firmamos este contrato, y no nos hubieran presentado las constancias? ¿Qué cree que hubiera pasado? Si hubiera venido a hacer un frente a frente para decir que nosotros beneficiamos a una empresa porque era de China. Pero ahora más bien utilizan los argumentos al contrario y dicen, no, es que hasta China los demanda, que es su nuevo socio. ¿Qué cosa más estúpida? Sí, y lo tengo que decir. Lamentable esa declaración que fue, creo que usted lo tuvo ayer, el abogado briseño, ¿no? Sí, es un irresponsable. Como si fuera un tema de ideología, es que es un tema de Estado de Derecho. Ahora, yo creo que la pregunta que debemos contestar es la que hace Renato, ¿no? ¿Es culpa del Estado? ¿Se toman malas decisiones? Básicamente lo que está haciendo el Estado, lo que está haciendo el gobierno es reivindicaciones soberanas, ¿no? Cada país, cada pueblo que decide tomar decisiones soberanas, hay todo un entramado supranacional que involucra también este tipo de herramientas o centros arbitrales como el CIADI, que en este caso no es CIADI, ¿no? Este juzgado común, sí, pero como el CIADI para demandar a los pueblos. O sea, en el fondo es todo un sistema internacional y también cámaras de comercio, de arbitraje nacionales destinadas a beneficiar a los grandes capitales, ¿no? Es el gran capital por encima de los intereses del Estado, del gobierno, del pueblo, que tiene las ventajas y la preeminencia para este tipo de demandas. Yo leí ayer un artículo, justamente en la noche, de una revista indizada sobre arbitraje y hacía varios cuestionamientos al CIADI, ¿no? Cómo admite las intenciones de arbitraje sin ningún tipo de filtro. Hay una dependencia económica de los árbitros al centro, a los inversionistas, y en general hay asimetrías en favor de los inversionistas, ¿no? Entonces, le sucedió al Ecuador de Correa, ¿no? 14 demandas también en CIADI, más de 15.000 millones de dólares. Le sucedió a la Bolivia de Evo también. Todo país que decide actuar de manera soberana y no someterse a todo el establishment, el poder establecido internacional en beneficio de los grandes capitales, es vapuleado y atosigado con este tipo de Pero demandas. yo quiero ponderar unas cosas ahí, así como está el mundo, las relaciones comerciales en el globo, los empresarios, los que invierten, los que vienen de afuera, tratan de blindarse, tratan de blindar sus capitales y generalmente buscan este centro de resolución de diferencias en materia de inversión del Banco Mundial, el CIADI. Bueno, Ecuador está regresando al CIADI.
ingeniero, lo que quiere uno son capitales que vengan a invertir aquí para generar empleo. Claro. Ese es el gran objetivo. Sí, pero, ese es el gran objetivo. Sí, pero la narrativa es que saliendo del CIADI no van a venir los inversionistas, como si fuera el único centro internacional de arbitraje. Ya lo decía el canciller, si hay otros centros, está de la Haya, por ejemplo, hay otros centros, y además la pregunta acá es, ¿es el CIADI o este tipo de cortes internacionales resuelven la disputa entre el inversor y el Estado? Me pregunto yo. No la resuelven, es evidente que no la resuelven. Que el inversor tiene derecho a impugnar las decisiones del Estado, claro que tiene derecho. Ahora, si usted, por ejemplo, de las demandas que hay en energía en el CIADI, hay unas demandas por 200 millones de dólares y es más de los que se le ha pagado en 10 años al generador, ¿no? Está demandando más por la reivindicación soberana que hace el Estado con la ley de energía, que todo lo que ha ganado durante el Estado. Ahora, entonces hay que cuestionar las pretensiones, Renato. Si esas demandas, esas pretensiones son medianamente razonables, ¿no? Bajo un concepto de utilidad razonable. Entonces, yo le voy a decir mi preocupación. ¿Y por qué este programa de hoy? Porque ya he visto cómo el Estado de Honduras pierde demandas en nuestros juzgados. Miren, si yo recuerdo el año pasado, perdimos una demanda y la empresa favorecida obtuvo como 1.000 millones de lempiras y todavía nos dice, como es mucho y está pobre este Estado, ahí les voy a condonar 300 millones de lempiras. ¿Saben qué me puse a pensar yo? ¿Y si perdemos otra vez esta demanda, como ya hemos perdido otras demandas y aquí en los mismos juzgados del país? Entonces, por favor, productor, llámeme a Eric, que venga a informarme realmente de cómo está esa demanda de casi 128 millones de dólares de esa empresa. Tenemos el derecho de preocuparnos, hombre. Claro. Si ya hemos perdido demandas aquí en suelo patrio, con nuestras mismas instituciones, hemos perdido juicio contra empresas hondureñas, Claro, porque, en perjuicio de los intereses de la ANE. Correcto, porque hay podredumbre, pues son todas las redes de corrupción. Esa demanda que usted menciona, cuando nosotros llegamos, o sea, yo, Renato, me senté en la silla de gerente del ENE y lo primero que me dio es la sentencia firme de esa demanda. Nosotros tenemos una denuncia al Ministerio Público por esa demanda, porque es probable que haya habido toda una red de corrupción para llegar a esa demanda de 1.000 millones. ¿Se imagina usted que entremos en ese ciclo, en un loop de demandas de todo el mundo de 1.000 millones contra el ENE? La terminan de matar, pues. Entonces es un tema también que a nivel nacional, la podredumbre que ya se ha denunciado en el Poder Judicial, y también hay que decirlo, Renato, las cámaras de comercio, por ejemplo, de industrias de Tegucigalpa y sus centros de conciliación y arbitraje tienen y han tenido conflicto de interés entre abogados que son árbitros y son representantes legales de generadores, por ejemplo, o han trabajado con generadores o están en consejos de administración. Eso también son conflictos de interés y deben de recusarse y debe de evaluarse, como ya lo ha hecho el Estado, la participación en centros privados, que es privatización de la justicia, en este tipo de disputas. Ahora dígame, ¿cuál fue la causa que expresó esta empresa China Energy para no formalizar el contrato? Me imagino que han tenido ustedes conversación con ellos. Ellos lo que han esgrimido es el tema del formato de la garantía de cumplimiento del contrato, pero el formato iba en la base. O sea, no puede alegar desconocimiento cuando el formato. Exacto, por eso yo hago el análisis sobre la ignorancia o el desconocimiento que quieren hacer de las bases de licitación. Mire que un amigo, y es un dato importante para este programa, me recuerda que dice que a Saro Bonano le metieron un requerimiento por no haber ejecutado una garantía. Usted, pues, tendrá más información. Yo ahora no lo recuerdo. Pero el punto que dice el ministro es fundamental y es que hay que volverlo a retomar. Aquí siempre tratan de desconocer o de ignorar la ley. Y en eso se agarran los inversores de cualquier tipo, sin hablar de ideología, para cometer ilegalidades, para incumplir contratos, y después cuando el Estado viene
y hace lo que tiene que hacer en el caso de esta administración, ejecutar una garantía. Ahora es que nosotros somos culpables hasta por los incumplimientos de ellos. Cuando el ministro habla de los centros de conciliación acá y usted habla de los juzgados, es que para eso están, pues no pueden estar favoreciendo al Estado tampoco. Es más, nosotros denunciamos que tampoco en la Corte garantía cuando a nosotros nos demandan. Porque yo señalo, y lo analizamos permanentemente, los jueces en Honduras son independientes para juzgar al Estado, pero muy dependientes para favorecer al privado. O sea, aquí nosotros no venimos a defender a la Corte, y así tampoco vamos a decir que en los centros de conciliación y arbitraje somos beneficiados. No, ahí yo le llamo, hay una promiscuidad jurídica entre bufetes, entre apoderados legales de empresas que nos demandan, que después son presidentes, jueces, de todo. Es que mientras nosotros vamos con papelitos, ellos van con billete a comprar. Y eso hay que decirlo así. No, eso hay que admitirlo. Entonces, aquí hay redes criminales bueno, que involucran hasta jueces. Exacto. Entonces, ahora, Renato, a mí me la de parece... Tocó a Vladimir, por ejemplo, ya está, es un título ejecutivo, ¿no? O sea, la admiten la demanda y ese título ejecutivo estaban listos para embargar las cuentas del ENE en 2 días. Sí. O sea, express. Entonces, eso, evidentemente, hay redes de corrupción que agilizan ese tipo de demandas para cobrar y saquear a la empresa, pues. Claro. Miren, ya estoy recibiendo aquí algunos mensajes rebatiendo lo que ustedes dicen. Pero de eso se trata. De eso se trata, de tener el mejor conocimiento de este tema. Porque, se los voy a narrar de nuevo, dije yo, solo falta que nos pase lo de esa demanda que les hablo. Cómo me dolió a mí que hayamos, porque yo contribuyo con mis impuestos, pues, a pagar 1.000 millones de lempiras. Y una decisión, un fallo tomado aquí en los juzgados nuestros. Entonces me llamó la atención ayer que esta empresa no solo pide que le devuelvan la garantía de $2.500.000. Óiganme, están pidiendo que en su defecto se reconozca el resarcimiento de daños e indemnización en perjuicios consistentes en el monto del precio de la adjudicación a la empresa China Energy por un monto de $124.919.935.000 sin haber siquiera enviado un motorcito de 25.000 lempiras, dije yo. Solo falta que perdamos este caso también, como ya hemos perdido otro en nuestro juzgado. Alertamos a los jueces, ¿no? Al juez que vaya a conocer esta causa, que si en realidad condena al Estado de Honduras por eso, él va a ser responsable. Porque aquí tenemos toda la documentación donde quien incumplió fue el oferente por no haber presentado y formalizado su contrato. Y al oferente le digo, aquí tiene el canal abierto en este momento, el espacio, por si no están de acuerdo con lo que está diciendo aquí. Eric Tejada, el ministro gerente de la empresa de energía eléctrica, los abogados Vladimir Rodríguez, Norman Vladimir Rodríguez y Rique Dubón, que ya intervendrán. Porque aquí estamos escuchando una verdad, la verdad del Estado. Del pueblo de Honduras. Bueno, de Estado, por eso dije Estado. Aunque insisto, hay gente que dice que esto es responsabilidad del gobierno. Hay gente que así dice. Es que el Estado parece que lo beneficia. Pero igual, la otra parte tiene su verdad. No, claro. Tiene la otra parte su verdad. Aquí está el espacio abierto. A lo mejor me la están transmitiendo con algunas preguntas o comentarios que se los voy a pasar a ustedes. Yo diría que no necesariamente su verdad. Tienen su análisis. De que sea verdad es otro tema. Sí. Hay que decir que eso tampoco. Vladimir, que este caso se discutió en junta directiva, que hubo los 5 votos de la junta directiva, fue unánime la decisión, y que hay un asiento del COEP, ¿no? Que también avaló la decisión
de la ejecución de la garantía tal como establece la ley, ¿no? Y los plazos no son inventados, eso también está en ley. En el artículo 111 se establecen los plazos de la Ley de Contratación del Estado para formalizar los contratos, y ahí estaba incluido, y ellos al hacer la oferta declaran en objeción, o sea que si están de acuerdo, iba incluido en los pliegos de condiciones. Entonces, insisto, a mí me parece absurda una demanda por la cuantía de un contrato que ni siquiera han firmado contrato para empezarlo a ejecutar, que estamos pendientes del juez que conozca la causa para que no vaya a perjudicar al Estado de Honduras ante un caso que a todas luces fue llevado con la ruta procesal adecuada. Sí. Vamos a ir a la primera pausa comercial. Tenemos más aquí con nuestros panelistas esta mañana: Eric Tejada, Ricky Dubón y Vladimir Rodríguez, el primero ingeniero eléctrico, Ricky Dubón y Norman Vladimir Rodríguez, abogados de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Vladimir, asesor legal en jefe de la empresa, y Ricky Dubón, el director legal de la ANE. El tráfico es presentado por Carrión, para siempre mostrar tu propio estilo en cada momento de tu vida, estar a la moda y sentirte bien. Vístete con Carrión. Buenos días, Renato, buenos días a todos los televidentes de Frente a Frente. Estamos sometidos en un tráfico vehicular y le mostramos esta calle principal de Comayagüela, la 10 calle de Comayagüela. Vea usted, es un tráfico vehicular bastante pesado, un tráfico infernal que usted no puede venir por este sector de Comayagüela. Por ejemplo, estamos pasando en estos momentos la Quinta Avenida en el sector de Comayagüela. Hemos pasado la colonia, el barrio Bellavista, hemos pasado también el barrio Villadela y también el sector del Centenario. Es un tráfico vehicular sumamente pesado, así que si usted tiene pensado venir a este sector de Comayagüela, no intente, mejor busque otra vía alterna o venga en los próximos minutos. Recordemos que el centro de la capital está cerrado y por tanto también el tráfico vehicular fluye en esta situación a esta hora del día, cuando son las 7:51. Repetimos, estamos pasando por el sector de la Quinta Avenida, 10 calles, en el sector de Comayagüela. Busque vías alternas a esta hora del día. El tráfico vehicular en Frente a Frente. Pase usted un feliz día. El tráfico fue presentado por Carrión, para siempre mostrar tu propio estilo en cada momento de tu vida, estar a la moda y sentirte bien. Vístete con Carrión. Redes sociales es presentada por La Curazao Cash. Dinero extra para lo que quieras. Solicita tu cash ya, solo en La Curazao Cash. Gracias por tomar su tiempo y escribirnos a través del WhatsApp. Buen día, Renato. ¿Por qué permitieron que esta empresa entrara en licitación sin haber acreditado los requisitos mínimos para ingresar el expediente? Escribe este televidente. Buenos días. Bendiciones, éxitos. Además de vernos cara de tontos, son incapaces, perdemos los casos por ausentismo. Así de graves son las cosas, sin decir que se ponen de acuerdo con el que demanda para perder los casos por corrupción. Y eso me consta, dice este televidente. La pregunta del millón: ¿para qué adjudicaron a la empresa china Energy sin cumplir requisitos básicos de la licitación? O sea, primero debe tenerse un contrato firmado y si no se cumple lo del contrato, entonces debe ejecutarse la garantía por incumplimiento de contrato. Más mensajes. Ese último, el último que has leído, repetí esa lectura que Acá. no comprendí bien. O sea, primero debe tenerse un contrato firmado y si no se cumple lo del contrato, entonces debe ejecutarse la garantía por incumplimiento de contrato. ¿Damos lectura? Sí, y no, era otro mensaje, pero bueno, sigamos. Solo el hecho de no cumplir con los 30 días para suscribir el contrato y autorizar una prórroga si no se hace por el procedimiento legal de autorización es objeto de pliego de responsabilidades por parte del TSC, así que en esa parte aparenta una buena actuación de los compradores de la ANE. Escriben algunos televidentes a través de unos dos últimos mensajes. De nuestra cuenta en WhatsApp. Más mensajes. Buenos días. El problema que Honduras los últimos años
ha traído muy mala calidad de inversión, capitales algunas veces de origen sucios o inversionistas de mala reputación, pero ¿qué se puede esperar si aquí sobreabunda la corrupción? Los corruptos se atraen a través de X. Alan Bernardes escribe, es la enorme vulnerabilidad histórica que demuestra el Estado de Honduras, lo que motiva a que le demanden. Lo hacen desde trabajadores cesados hasta empresas proveedoras, y Aníbal Montoya también escribe, el problema radica en la probidad administrativa de la ley y la prevención de las demandas. El respaldo y soporte en cada contratación es necesario. Con todo el respeto, un argot popular reza: ganarle una demanda al Estado es como pegarle a un bolo. La eficiencia sobre todo, escribe el televidente. Redes sociales fue presentada por la Curazao Cash. Dinero extra para lo que quieras. Solicita tu cash ya, solo en la Curazao Cash. Este es Alberto Dumas Canaguati, pero es el representante legal de la empresa. El abogado es el otro que presentó el recurso. Es que no sé quién me está escribiendo, pero es interesante lo que me están escribiendo para consultárselos a ustedes. Y me imagino que es de esta empresa china. La falta de formalización del contrato no es imputable a China Energy, sino que a la NE, ya que para este fin la ley de contratación del Estado y las bases de licitación mandan a la NE a que inmediatamente después de la notificación de la adjudicación enviara a la empresa China Energy el contrato y sus condiciones especiales. No obstante, la NE nunca envió el contrato a China Energy, por lo que la falta de formalización es imputable a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Dice esta comunicación que esta empresa china envió distintas comunicaciones a la NE para que les enviara el contrato, así como para que validaran el formato de la garantía de cumplimiento de contrato. Sin embargo, la NE no contestó ni favorable o ni de manera desfavorable. NE nunca proporcionó el contrato, elemento necesario para proceder a la formalización del contrato. Y que esta empresa presentó toda la documentación requerida por NE, con excepción de la garantía de cumplimiento de contrato, en vista que la NE nunca respondió sobre el formato enviado por la empresa china. La NE nunca respondió sobre el formato enviado por China Energy. Era aceptable para la NE, conforme con los documentos de licitación que permitían que se presentara dicha garantía en un formulario aceptable para la NE. El formato iba en el pliego de condiciones. Sí, es lo que yo les he escuchado, sí, que esos contratos iban ahí en ese pliego de condiciones. Correcto, el formato iba en el pliego de condiciones. Ellos lo niegan. Y en la oferta ellos aceptan de que están conformes con el formato, ¿no? Entonces, lo que decide el abogado Vladimir, alegar ignorancia a estas alturas, cuando está establecido en las instrucciones al oferente y en el pliego de condiciones, no tiene ningún sentido. El tema es que hubo un incumplimiento claro con un requisito que está en ley de contratación del Estado y que también está en el pliego de condiciones. Y no solo faltaron con eso, sino con las demás constancias que exige la ley. Ministro, si me permite. El abogado Ricky Dubón quiere intervenir en este momento. Sí, buenos días. Para fundamentar lo que se está diciendo, le voy a leer, yo creo que el abogado Vladimir ya se lo mostró. Esta es la nota donde ellos piden la prórroga del plazo. Se lo voy a leer para que vea que sí tenían conocimiento. Y como dijo el Vladimir, o vamos primero la carreta o los bueyes, pues. Entonces, ellos solicitan el 25 de enero de 2024, dice, por este medio solicito 30 días calendario, plazo que vence el 31 de enero del presente año. Por este medio solicito que en aplicación de lo que establece la Ley de Procedimiento Administrativo sobre prórrogas de plazo,
que se nos otorgue una ampliación de 30 días adicionales para presentar los 5 documentos requeridos por la ENE en su correo, incluyendo la garantía de cumplimiento. Volvemos a lo mismo, ellos ya tenían conocimiento y no cumplieron con esos requerimientos que se le hizo por parte del ENE, que son los documentos, son las constancias que le leyó el abogado Vladimir. Y aquí está también, mire, la notificación donde se les otorga esos 20 días de prórroga. La garantía, ya está el borrador, a estas alturas ellos no pueden presentar una propuesta de modificación, es imposible. Ya pasaron los plazos, y los plazos son fatales. Lo que les quiero decir es que ellos no cumplieron con los plazos que establece la ley. No pueden alegar hoy que no han cumplido o que nosotros tenemos la responsabilidad. Otra situación, Renato, mire, el Estado, con la pregunta que ponía ahí, si el Estado nos ve cara de tontos, dice. No, si es que nos ven cara de tontos, correcto, ante tantas demandas a cada rato. Pero creo que nos hubieran visto la cara de tontos si no ejecutamos la garantía. Porque eso es lo que has acostumbrado, que todas estas empresas vienen e incumplen sus contratos. Y como antes nadie les decía nada, porque lo que antes era platicar y en arreglos directos, o póngale la palabra que usted quiera, resolvían las cosas, ¿no? Nosotros no. Nosotros somos distintos, venimos aquí transparentemente y queremos aplicar la ley. Pero cuando se aplica la ley dice que somos irresponsables. Porque la demanda del Estado es histórica, usted puede ver los juzgados llenos de demandas contra el Estado. No desde ahorita, siempre. Ahí me llama la atención que se ha hecho mucho escarnio, ¿verdad?, últimamente con la ENE en este tipo de demandas, y realmente creo que el ministro ha sido claro con las instrucciones que nos ha dado la presidenta, y le dedicamos a esta empresa 24 horas diarias. Crean que nos esforzamos y estamos haciendo un gran trabajo. Incluso le voy a mencionar otro dato. Anduvimos hace poco aquí con el abogado en una capacitación en un foro iberoamericano de arbitraje en España. Y sorpréndase, ¿sabe cuál era el tema ahí? Que la Unión Europea no cumple los laudos. Ese era el tema, o sea, no es un tema ideológico, es un tema que el primer mundo no reconoce los laudos. Y aquí se trata el tema que por ideología nosotros no salimos del CEAD y no cumplimos sentencias, no, es que allá en Europa no están cumpliendo los laudos. Estamos hablando de Francia, estamos hablando de Alemania, de Italia, de Holanda. Esa es la otra cara de la moneda. Es un tema global que hay que analizar por qué estos países del primer mundo no quieren cumplir con laudos o por qué ya no se sienten cómodos con los arbitrajes. Y le dejo el reto, averigüe, porque ahí están esos datos, pueden subir a la red, por qué el primer mundo no quiere cumplir con los laudos que ellos mismos emiten, no solo en América Latina, ni solo Honduras, porque como se dijo, son decisiones soberanas, ¿no? Miren, yo les digo algo, yo siempre he creído que algunas veces el Estado ha cometido errores. Históricamente ha cometido errores. O ha estado coludido. Y hacia ahí voy. La corrupción público-privada. Hacia ahí voy. Que hay que decirlo que antes, Renato, pero aquí han habido grandes redes criminales. Y eso incluía abogados del ENE, hay que decirlo. O sea, también público-privado. Los equipos legales se confabulaban con bufetes, jueces, magistrados, cortes de apelaciones para sacar este tipo de casos rápido y sacarle dinero al Estado, 800, 900 millones. Nosotros decirle que ese caso que menciona usted, nosotros lo denunciamos al Ministerio Público y exhortamos al fiscal Joel Zelaya de que agilice las investigaciones porque hay que desmantelar todas estas redes de corrupción. Es parte de la pudrición desde los cimientos del Poder Judicial que también desde adentro, hay que decirlo, Renato, NN antes, desde adentro, se han confabulado para drenar y drenar y drenar las arcas del ENE. Mire, por ejemplo, solo en materia laboral, el año pasado la ENE tenía 1.700 demandas, eso representaba una contingencia de 1.200 millones de lempiras. Eso es una contingencia importante para un flujo de caja de una empresa que tiene arrastrando un déficit operativo que se debe a dos cosas fundamentalmente: los altísimos precios que se pagan por energía y estar arrastrando el servicio de la deuda, que son más de 6.000 millones de lempiras al año. La deuda del ENE creció bancaria de 8.000 millones el 2010 a 75.000 millones el 2022. Eso es más de 8 veces. Y esos también son mecanismos de saqueo
del Estado, pues nosotros no podemos seguir permitiendo eso. Nosotros exhortamos al Ministerio Público y saludamos que la presidenta de la Corte esté en un proceso de depuración de todo este tipo de redes y redecillas de corrupción. Bueno, miren, lo que se me está diciendo es que ustedes como NE arguyeron que no estaban en la obligación de contestar a China Energy sobre el formulario enviado, ya que en los documentos de licitación se contenía un formato para dicha garantía, olvidando que los mismos documentos de licitación permitían presentar esta garantía en un formulario distinto al contenido en los documentos de licitación, es lo que me están diciendo. Y me dicen que la NE ha aplicado indebida y de forma incompleta el artículo 58 de la Ley de Contratación del Estado, fundamento legal esencial aplicado en la resolución, mismo que establece en su segundo párrafo que la garantía de cumplimiento debe presentarse una vez formalizado el contrato y no antes, como lo ha querido hacer valer la NE. Y me dicen que me vaya al artículo 58. Por último, que la NE obstaculizó la formalización del contrato por no haber enviado a China Energy el contrato que debía firmarse a pesar de las múltiples solicitudes de las que China Energy se lo solicitara. Aún así ha querido imputar la falta de formalización de contrato a China Energy. Es lo mismo, Renato, o sea, ellos no cumplieron con la documentación que les requirió. O sea, alegar eso hoy realmente es aquí está en la, o sea, en la notificación, en la resolución que se les notifica el 29 de diciembre, dice claramente en la página 129, folio 210, dice expresamente que tienen 30 días para formalizar, para la garantía de cumplimiento de contrato. Eso estaba en los pliegos de condiciones, en la ley y en la notificación, en la resolución que se notificó el 29 qué importante, aquí estamos en las instrucciones a los oferentes, 45.1 y 45.2. También es importante relacionarlo con el artículo 100 de la Ley de Contratación del Estado, que dice: dentro de los 30 días siguientes al recibo de la notificación, y acá me dice un amigo que me está mandando algunos mensajes, esto es la Biblia para los oferentes, la Biblia, es decir, no se pueden salir de aquí. ¿Y qué nos dice? Al recibo de la notificación, que fue el 29 de diciembre, el oferente seleccionado deberá presentar la garantía de cumplimiento del contrato de conformidad a la CGC, utilizando para dicho propósito el formulario de garantía de cumplimiento de contrato. Estas son las bases que compraron todos los oferentes. ¿Y qué dice? Si el oferente seleccionado no cumple con la presentación de la garantía de cumplimiento mencionada anteriormente o no firme el contrato, quien no lo firme y no lo formaliza porque no presentó las constancias nunca. ¿Cómo íbamos a firmar nosotros el contrato sin que ellos nos dieran las constancias antes? Y no tiene que ver con algunos análisis que hacen ahí que porque dicen que no cumplió con los requisitos mínimos. No, estos requisitos se le pedían después de adjudicados. Entonces, dice, y hacer efectiva la garantía de cumplimiento, de mantenimiento de oferta. Es decir, si ellos no formalizan el contrato, recordemos que hay 3 garantías. La garantía que se presenta con la oferta, que es la de mantenimiento de oferta. Posteriormente, cuando ya se firma el contrato, viene la garantía de cumplimiento de contrato y hay una tercera garantía que es la garantía de calidad. Entonces, ellos, la garantía que se les ejecuta es la garantía de cumplimiento, que dice el artículo 100 de la Ley de Contratación del Estado, porque es que nos gusta leer una parte de lo que nos conviene, pero no toda la historia. Dice el artículo 100 de la Ley de Contratación del Estado, solo unas anotaciones que hoy dice, deberá constituir una garantía de cumplimiento de contrato en el periodo que establece el pliego de condiciones, en la Biblia de los oferentes. Entonces, volvemos a lo mismo. Sus incumplimientos ahora son responsabilidad de nosotros. Si ellos no formalizaron la presentación de los documentos exigidos en las bases de licitación, ya no es responsabilidad de nosotros. Y entonces estamos en ese dimes y diretes de, como usted dice, no es nuestra verdad, es
La Biblia de los oferentes es la que nos está diciendo la verdad. ¿Qué dice Edmundo Orellana? Sí, me acaba de mandar un texto el exfiscal y exministro de Transparencia. Y después vamos con un saludo, ¿no?, al abogado Edmundo Orellana. Es un texto que él llamó ignorancia supina, ¿no? Dice, están atracando al Estado. No me refiero a los corruptos. Eso no sería novedad. Este asalto lo están perpetrando los tribunales, particularmente los de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El arma es el juicio especial en materia de licitación o concurso. La ignorancia supina hace lo demás, porque no conocer y exhibe el no conocer al tribunal cuando, debiendo saber o conocer lo que procede en las materias de su jurisdicción, actúa como si lo ignorasen. Aprovechándose de esa ignorancia, muchas empresas se están haciendo millonarias de forma más simple, ¿no? O sea, lo que plantea el abogado es que hay ignorancia, pero evidentemente hay corrupción, ¿no? Hay dolo, claro, en estos tribunales también, que alimentan a todas estas redes que hemos mencionado y que el objetivo es esquimar las arcas del Estado, y lamentablemente el ENE ha sido epicentro y ha sufrido estas redes que ven en el ENE la gallina de los huevos de oro y tratan siempre de atacarla y atosigarla con demandas, ¿no? Este es un tema importante y que debe de tomarse decisiones contundentes, sobre todo en el Poder Judicial, para ya frenar esto, ¿no? Creo que nosotros al interno estamos frenando la colusión que había antes entre abogados del ENE y todas estas redes, y esperamos que ahora los entes competentes logren frenar estas redes de una vez por todas, para que no sigan llegando, incobando las demandas en contra del Estado, ¿no? Fíjese, licenciado. Antes de la pausa. Sí, es importante. Bueno, yo creo que hay que ir a la pausa porque es un análisis un poco más amplio sobre lo que nosotros hemos estudiado en esta documentación y que ayer hacíamos precisamente con el abogado, el director legal del ENE, ese envío de notas que supuestamente no se contestaron. Entonces yo creo que después de la pausa podemos responder, porque no me gusta que queden ahí cabos sueltos. Muy bien, porque va a intervenir un experto en arbitraje internacional y derecho internacional, Fabián Villeda Corona, porque aquí se ha hablado, así marginalmente, pero se ha hablado de este Centro Internacional de Resolución de Diferencias en materia de inversión, CIADI. Yo creo que con los chinos Honduras escogió ese mecanismo de conciliación de La Haya, con China continental. Según la información que obtuve ayer, se escogió ese mecanismo de conciliación al haber denunciado el tratado del CIADI a no pertenecer a ese Centro Internacional de Conciliación. Y también quiere intervenir Kevin Rodríguez, el ingeniero Kevin Rodríguez. Así que sugiero su atención, porque ellos también tienen algunos elementos adicionales con que sustentar, es lo que me ha dicho aquí el abogado, el por qué ejecutaron esa garantía. Y además, es que no solo ejecutaron... ¿Quién ejecuta la garantía, abogado? El banco. El banco. Se instruye a la administración... Nosotros, para adelantar la respuesta. Sí, se instruye a la administración, esta fue decisión de la NE, a proceder a ejecutar la garantía bancaria de mantenimiento de oferta presentada por la empresa China Energy. Y además, se declaró fracasado el proceso de la licitación pública internacional debido al incumplimiento de entrega de documentación en el tiempo requerido, dado que al hacer el análisis de el lote 2 por sí solo no es útil para las necesidades actuales de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Por ese motivo no es posible pasar a la segunda mejor opción, ya que no existe oferta para ambos lotes. Aquí están las tres decisiones. Aquí están las tres decisiones. Es dejar sin valor y efecto la adjudicación de la licitación pública internacional número 100-017-2023, que ya saben, se trata de suministro e instalación de unidades generadoras, sistema ciclo combinado y equipo de subestación para proyecto de ampliación de las centrales de Puerta y Ceiba Térmica a la empresa China Energy.
instruir a la administración a proceder a ejecutar la garantía bancaria de mantenimiento de oferta presentada por la empresa China Energy y declarar fracasado el proceso de la licitación pública internacional debido al incumplimiento de entrega de la documentación de lo que hemos hablado esta mañana. Atentos porque seguimos con más de este importante tema para Honduras. Aguirre, ya está el aire. Cuidadito, me ataca Ulises Aguirre. Buen amigo, Luis. Defiende a su equipo, Renato, buen líder. Voy a presentar aquí a don Kevin Rodríguez y luego voy a ir con don Fabián Villeda Corona. ¿Qué opinión tiene de todo este asunto que estamos debatiendo ya desde hace mucho, las demandas contra el Estado de Honduras, la decisión del Estado de Honduras de denunciar ese tratado del CIAD y retirarse ya oficialmente de este centro y acogerse a otros mecanismos de conciliación para diferencias en materia de inversión? Entiendo que ya con China continental se decidió irse por el mecanismo de conciliación de la Haya. Ingeniero Kevin Rodríguez, buenos días. Muy buenos días, Renato, muchas gracias por el espacio, un saludo a todo el pueblo hondureño en esta mañana, también un saludo a todos los panelistas. Fabián, un honor estar con ustedes este día. Voy a comenzar, Renato, mencionando algo que es muy importante. Nosotros como ASJ tenemos más de 26 años de venir trabajando por los más vulnerables, por las personas que han sido históricamente excluidos. Somos una organización cristiana que nos preocupan estos temas y que definitivamente esta situación de demandas en contra del ENE es uno de esos tantos aspectos que nos genera preocupación cuando nosotros vemos el monto de lo que se está hablando. Estamos tomando en cuenta aquí que es una demanda que se está haciendo en contra del ENE por un valor que supera los 3.100 millones de lempiras. Para que la población hondureña tenga una visualización de qué es lo que esto implica, eso es superior al presupuesto que tiene el Hospital Escuela para un año. Entonces definitivamente es algo que nos preocupa como institución, porque yo he visto de primera mano a mis colegas de trabajo cómo hacen esfuerzos viendo de qué manera se mejora el tema de la salud, la compra de medicamentos, cómo se puede mejorar la inseguridad que vivimos en el país, cómo se puede mejorar el tema educativo. Pero cuando siempre analizamos este tema del presupuesto, vemos que el ENE es la que está absorbiendo gran parte de estos recursos. El hecho de que esté una demanda ahí ya es un contingente, ya es un riesgo de que se puede perder, y eso implicaría que se le tienen que asignar más recursos al ENE el próximo año para poder atender esta y muchas otras demandas que existen. Y regresemos al tema de las demandas, Renato, porque es importante decirlo, usted lo establecía en su pregunta, si es que nos ven cara de tontos o es que se están tomando malas decisiones. Hay un patrón muy claro. Primero que todo, felicitarles por el programa de ayer, fue muy educativo, muy instructivo. Me parece que se presentaron datos muy contundentes en el tema de las demandas. Primero que todo hay que mencionarlo, antes CIADI, Honduras ha sufrido aproximadamente 14 demandas, tenemos 18 en total. 14 de esas demandas, Renato, han entrado en el actual gobierno. 7 de esas demandas son por el sector de energía. Estamos hablando que al menos 3, 4 son producto de esa renegociación que se dio de contratos de energía, y tenemos que tomar en cuenta que ahora se suma a esto esta demanda de una empresa china. Es decir, ya no se puede argumentar que es culpa del CIADI, no se puede argumentar que es culpa de un tema ideológico, de la manera en la que se llevan a cabo estos casos. Es una demanda nueva de una cantidad monstruosa, Renato, 3.000 millones de lempiras para el sector de energía. Entonces aquí hay un patrón que preocupa definitivamente, en el sentido de que necesitamos nosotros una gran cantidad de inversión, más de 3.500 millones de dólares para mejorar la situación del sector eléctrico, pero recibimos demandas prácticamente todos los años. En este 2023 tuvimos 4 demandas, en el 2024 tenemos otras 3 nuevas demandas, todas producto de la ENE. Entonces, cuando nosotros hacemos esta sumatoria, solo para que lo tengamos en contexto, la demanda, por ejemplo, de EH son más de 500 millones de dólares. Esta demanda son 128 millones de dólares. Entonces, definitivamente que nos preocupa como institución, porque por un lado se está hablando que se requieren 500 millones de lempiras para compras de textos escolares, algo tan sencillo, pero
Por otro lado, la ENE tiene demandas de 3.000 millones de lempiras. Entonces, ese es el primer aspecto que me gustaría mencionar, Renato. El segundo es lo que se habló ayer en su programa, felicitar a los panelistas que aclararon con datos muy específicos cómo este tema del CIADI no es real, que se pierden todas las demandas, no es real, que ahí el Estado de Honduras ha estado como burro amarrado. La mitad de las demandas la ganan los impresionistas y la otra mitad la ganan los estados. Es decir, que de cada 2 demandas, una la gana el inversionista privado, la otra la gana el Estado. Entonces, todo depende de la calidad de los abogados que se contraten. También depende, Renato, de la documentación que tienen las instituciones para respaldar estos arbitrajes que se dan a nivel internacional. Y es lo que define finalmente si se ganan o no. Entonces aquí hay una pregunta que es muy valedera y que alguien justamente me escribía hace unos segundos es, Renato, que la pregunta debería de ser, ¿por qué han aumentado las demandas en el sector, en Honduras en estos últimos 3 años? ¿Y por qué la mayoría vienen del sector de energía? Entonces, ese es un aspecto que nos debe de preocupar, porque como le mencionaba, el presupuesto que tiene la estatal es sumamente alto. En el 2023 se le asignaron más de 19.000 millones de lempiras entre transferencias y subsidios a la estatal, y ese es un aspecto que le quita recursos a salud, le quita recursos a educación y a seguridad. Entonces, ese es el primer aspecto que nos preocupa definitivamente, es el impacto que va a tener no solamente en las finanzas de la estatal, sino que en las finanzas del país, y que, como usted bien lo decía de manera muy acertada, Renato, somos nosotros los que lo pagamos con nuestros impuestos. Somos nosotros los que finalmente nos queda esa factura. Los funcionarios que tiene la ENE son pasajeros, cambian con cada gobierno. Pero estas demandas a quien le quedan es al país, es a nosotros, a la población hondureña. Y eso se ve directamente, la afectación cuando van a los hospitales y no hay medicamentos, cuando tenemos altos niveles de inseguridad, cuando las escuelas no se cuenta con los recursos para tener la educación que se necesita. Entonces, sí es un tema que le preocupa a la población hondureña, y voy a mencionar otro aspecto que también nos tiene que llamar a la alerta o a la alarma, y es qué va a suceder entonces con el litoral atlántico y con la zona norte, Renato, porque la compra de estos motores era precisamente un plan del ENE para poder abordar esa situación de los apagones que hemos estado viviendo en estos últimos años. Primero hay que mencionar algo. Usted lo leyó recientemente. En este proceso de licitación participaron 2 empresas, pero solo una ofertó motores. Usted lo acaba de leer, lo acaban de admitir las autoridades de la ENE. A pesar de que fue poco competitivo, una oferta y una es la que gana, se termina adjudicando. Y esta compra de estos motores desde un inicio generaba la duda, Renato, porque nosotros no tenemos gas natural en Honduras y se estaban comprando plantas de ciclo combinado. Entonces, ¿cómo íbamos a suplir esas plantas cuando se instalaran en el país? Entonces, ya el ministro mencionaba que esta planificación podría tomar al menos 3 años. Eso es lo que le iba a tardar al litoral atlántico, a la Ceiba, a la población que nos ve y que nos escucha en este momento en San Pedro Sula, poder resolver ese problema. Pero ahora, con esto que tenemos, vamos a pagar doble la factura. Una demanda de 3.000 millones de lempiras en caso de perderla, y vamos a seguir sufriendo de apagones, vamos a seguir sufriendo también de energía cara, porque es importantísimo que la población hondureña conozca los precios que se le pagan a esas 2 plantas del ENE. Y si queda el espacio, Renato, antes de que finalice el programa, sí me gustaría poder mostrar esa filmina, porque esos son datos de la propia Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, que en el caso de la planta de la Ceiba, en esta ocasión de la Puerta, y estos son datos de marzo del 2024 a mayo del 2024, se le estaba pagando 48 centavos de dólar el kilovatio hora. Eso es lo que se le paga a la Puerta en este momento. Y en el caso de la otra planta, de Ceiba Térmica, se le estaba pagando 28 centavos de dólar. Son las plantas más caras del sistema. Entonces, la población de la Ceiba se preocupa definitivamente, porque ellos dicen, no solo vamos a seguir con apagones, porque ya este problema se hizo más grande, no solo no lo están resolviendo, sino que nos van a endosar una demanda, sino que ahora vamos a seguir pagando esa energía cara. Entonces aquí el llamado que nosotros hacemos como institución es que las autoridades tengan esa conciencia, esa reflexión de lo que vive la población, porque al final el dueño del restaurante, el dueño del pequeño hotel, el dueño del mercadito, la ENE no le paga lo que pierde al día. Son 20 millones de lempiras que se están perdiendo diariamente, Renato. Entonces uno puede fácilmente ir a hablar con el dueño del restaurante y decirle, ¿cuánto pierde usted? Y le va a decir, mire, yo pierdo producto, pierdo ventas, pierdo clientela, tengo que pagar la planilla, tengo que cerrar operaciones, y me lo paga la ENE. No me lo paga, a pesar de que la reglamentación ya indica que se debe indemnizar. Entonces,
Este es un problema más profundo, Renato, en el sentido de la situación del déficit de energía, de los apagones que hemos estado viviendo en estos años. En el 2023 tuvimos una crisis sumamente severa, la peor de las últimas 4 décadas. Si no, usted me podrá corroborar, Renato, ¿cuándo fue la última vez que usted vio un calendario de racionamientos en los que le decía de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde no va a tener energía eléctrica? No se acuerda durante cuando el gobierno del presidente Reina. O sea, entonces, eso fue grave. Es importante tener en cuenta, Renato, que es un problema que sobrepasa esta simple demanda. Ni el mundial podíamos ver. Los tribunales. Esto se va a tener que dilucidar en ese aspecto. En el caso de que lo perdamos, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el ENE va a tener que ir al Congreso Nacional a buscar más recursos para poder pagar todas estas demandas que se han estado estableciendo, tanto en CIADI como en China. Y por último, se menciona mucho el tema ideológico, porque se hablaba de que CIADI era una instancia que no le convenía a Honduras. Pero ahora, ¿cómo queda el Tratado de Libre Comercio con China? ¿Cuál es la percepción que va a tener el gobierno de China de Honduras cuando el primer caso en el que una empresa china participa en Honduras, ahora resulta que tiene que demandar al ENE? Y es indiferente lo que pueda decir el ENE, quién tiene la razón, quién no tiene la razón. Al final eso se va a tener que dirimir en los juzgados. Lo que sí es real es que va a ser el pueblo hondureño, mi persona, los que nos están viendo, y usted, Renato, los que vamos a tener que pagar esa demanda. Pero ese aspecto también tiene que preocupar cómo queda el tema del Tratado de Libre Comercio, la percepción que se está teniendo a nivel internacional. Y por último, sí quiero resaltar algo que me preocupó bastante, Renato, y es que lo decía el abogado. Las personas no deberían de opinar si no tienen la información, pero la ENE no la comparte. Uno le solicita la información y la ENE le dice, no se la puedo compartir, esto es confidencial, esto no me compete, etcétera. Entonces, no nos comparte la información. El año pasado, de todas las solicitudes que se le hizo a la ENE en el 2023, apenas 7% se respondieron en tiempo. Entonces se dice que es una empresa pública, se dice que es una empresa del pueblo, pero cuando yo pido información sobre esto, no me la comparten. Y por último, Renato, y con eso cierro, es la mención que hacía el abogado en decir, específicamente, si pierde la ENE esta demanda, esto es responsable del juez que lo termine dando, porque hay que recordar que el Poder Judicial es un ente independiente, Renato. No se puede en un programa de televisión venir a querer influir, incidir o amedrentar a un juez para que vote de una u otra manera solo por las actuaciones que está teniendo la estatal en este momento. Bueno, por alusión. Ya voy con ustedes, que revolvimos el avispero porque la Corte Suprema de Justicia quiere reaccionar por 2 casos que mencionó usted. Está el abogado Melvin Duarte. Sí, pero tiene que un poquito... No, claro, voy a apretar con los solo tiempos. Rapidito. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros señalamos? Porque en realidad quien trajo el debate a lo público fueron ellos, no nosotros. O sea, no es ético venir a discutir. El debate sobre se origina por esto, exacto, por esta publicación. Exacto, pero pero el tema es que, o sea, lo que está haciendo el señor Rodríguez, lo que está haciendo el señor Rodríguez, que lo hacen todos los medios, es ¿cuál es el origen de las demandas? ¿Cuál es el origen de las demandas? La corrupción público-privada en energía y el caso de la sede, pues. O sea, ¿por qué no hablan de los 152 contratos que se otorgaron directamente entre el 2010 y el 2022 y que provocaron los sobreprecios de energía? Lo que está haciendo el gobierno es Ok, dejémonos hablar. Solo un tema. Déjame el tema de H. O sea, ahora es que es culpa del gobierno que H demande por $500 millones basados en todo un sistema que favorece este tipo de demandas cuando las pérdidas incrementaron 6% y el Estado le pagó $23.000 millones de lempiras en 7 años y medio. Ahora es que es culpa del gobierno. Y otro tema. O sea, el origen de esto fue la narcodictadura y todos esos contratos basados en corrupción público-privada que involucró toda esta red de corrupción que estamos hablando. Otro tema. Ese es el origen. Y ahora es que es culpa de este gobierno por querer corregir los entuertos y toda la pudrición del gobierno anterior. O sea, ahora los incumplimientos son responsabilidad de nosotros. Y tienen esa ventaja de tiempo, han tenido es demagogia, es demagogia. Mira, es demagogia. Kevin no ha hecho ningún comentario. Espérame. Es una publicación en un diario que aparece y le hago esta pregunta, ¿qué Renato? argumentación ¿Sabía usted o sabía la población hondureña que nos está viendo en este momento
nos hubiéramos dado cuenta que el ENE tiene una demanda de 3.000 millones de lempiras si no sale publicado en el periódico. No nos hubiéramos dado cuenta. Bueno, la gente está clara que los contratos de energía y las sedes, por ejemplo, involucra corrupción público-privada y que nosotros estamos corrigiendo. Y que el sistema que incluye las redes de corrupción en el Poder Judicial, en cámaras de conciliación de arbitraje privada, la privatización de la justicia y el entramado supranacional en beneficio de los inversionistas es para perjudicar a los estados. Veo una enorme satisfacción en Kevin Rodríguez cada vez que demandan al Estado. O sea, no, si se te nota en la sonrisa, o sea, por dentro te estás muriendo de felicidad. Mira, no, es que te morís de la felicidad. Te morís de la felicidad que condenen a ese Estado. Y además, de decir, a ese J, vos trabajás. A ese J no representa a los pobres, ni son cristianos. El verbo de Cristo es en favor de los pobres. Ustedes representan a los intereses de generadores y de la embajada. Este es el contrato de alianza público-privada firmado entre Coalianza, Ficosa y LENE. Yo ahorita se lo acabo de mostrar aquí al licenciado Renato. ¿Qué dice la cláusula 52ª? La cláusula 52ª, Kevin, dice que hay un procedimiento administrativo para resolver las controversias que surjan de este contrato. ¿Y qué dice? Primero, principio de buena fe, del cual nosotros estamos haciendo uso, no las empresas que demandan. Después habla de la negociación directa dentro del contrato y después habla de la conciliación. Si no logramos resolver estas controversias, pues las partes se pueden ir a un arbitraje. ¿Y a dónde dice que debe ser el arbitraje, licenciado? Yo quiero que usted lo lea, la verdad. No, sí, es que yo quiero que usted lo lea. No tengo ningún prejuicio. Acá está, lea lo que dice ahí. Dice Kevin que si las partes, y lo ha de saber Kevin, que si las partes no llegaran a conciliar la controversia conforme se señala en la sección 3, conciliación de cláusula 52ª, solución de controversia inmediata anterior, resolverán su conflicto mediante arbitraje local en Honduras ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. Agotó. Renato, por alusión y por el tiempo. Tranquilo, Kevin. Vos ya esgrimiste. No, es que no termina, Kevin. Solo dejarle que termine él. Perdón. El programa no se trata de mi persona, el programa no se trata de los que están ahí, el programa se trata de la afectación que habrá a nivel nacional. Entonces las preguntas que yo le hago a los funcionarios del ENE es si este proceso solo tuvo una empresa que ofreció motores, ¿por qué no se declaró desierto? ¿Por qué lo terminaron adjudicando? Una adjudicación, como lo decimos, que aquí se aplica con burro amarrado a tigre suelto, 3.000 millones de lempiras. Eso es más que el presupuesto del Hospital Escuela. Entonces definitivamente que nos preocupa, nos indigna, y en el caso también de la situación de los apagones, Renato, no lo podemos dejar a un lado. Entonces, ¿cuál es la solución que ustedes le van a brindar a la zona norte y al litoral atlántico ahora que se acaba de caer este proyecto con los chinos? Entonces, ¿cuál es la solución que ustedes le van a dar? Porque hay personas de la CEPA que están viendo, hay personas de la zona norte que pagan su recibo mes a mes, que tienen el derecho a exigir, a conocer y saber cuáles son las soluciones que ustedes le van a dar. Porque aquí realmente con narcodictadura no se va a resolver el problema cuando uno no tiene energía en su casa. Aquí lo que tenemos que decirle a la población es cómo van a resolver este problema ustedes. Déjame que respondan, por favor. Vamos a terminar con lo que menciona con infinidad de llamadas en este momento. Con el tema de CIADI. O sea, el contrato establece, como lo leyó el licenciado Renato, que este tipo de controversias se tienen que resolver acá. EH presentó el proceso administrativo para que nosotros nos sentáramos en una mesa para negociar. Nunca. No lo han hecho. Se fueron directamente al CIADI. Se fueron directamente allá. Nosotros, respetando el contrato, Kevin, y pueblo hondureño, de buena fe, que es un contrato de por sí, que es una estafa para el pueblo hondureño, es una gran estafa. Sí, mire cómo se ríe, le gusta que estafen este pueblo. Sí, pero entonces, el tema era que este tema se tenía que resolver acá, y ellos, bueno, se fueron al arbitraje internacional. La parte técnica que él señala, yo creo que ya le corresponde, que se va a hacer ahora que este contrato, pues es un tema. Por eso está en marcha una licitación de 1.500 megas. Esto era, o sea, lo que plantea la resolución es que
se replantee la licitación, o sea que se va a volver a lanzar el proceso, pero ASJ, defensores, ellos no representan a los pobres, ¿no? Ellos representan a los generadores. De hecho, el señor Rodríguez trabajó con los generadores poderosos, con los oligopolios de este país, y se dedica todos los días a atacar al gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Eddie, pero estaba leyendo yo que esa licitación de los 1.500 megavatios, no es que van a venir de un solo esos 1.500, no, claro sino que en varios años. Pero, y lo que pregunta Kevin vale la pena, ¿cómo se va a resolver? Claro, hay toda una planificación que nosotros... Los problemas donde hay más crisis de energía. Nosotros, o sea, él lo que dice es que va a haber problemas en el litoral atlántico. Sí, en el litoral atlántico ya se instalaron 20 megawatts que están supliendo ahora la demanda en el litoral atlántico. Pero no resuelve la problemática toda, ¿no? No, claro que no, porque la problemática viene de 20, 25 años sin inversión. El 22 de septiembre se abren las ofertas para la línea de transmisión en Negrito y Oro Reguleto, que es una de las líneas de transmisión más importantes para el país. 197 kilómetros, doble terna, 230 kV, que va a mejorar muchísimo el sistema eléctrico del litoral atlántico. Es un proceso, o sea, esa es demagogia, es parte del ataque político que hace ASJ todos los días contra el gobierno, decir que por eso van a haber apagones en el litoral. Eso es una manipulación perversa de alguien que representa otros intereses. Pues, ok, solo permíteme, Kevin, porque... Solo quiero mencionar esto, Renato. Tienes un minuto para que intervenga el abogado Melvin Duarte de la Corte Suprema de Justicia, por favor. O sea, solo siendo un poco aquí irónicos, hacia uno que es feo le toca sonreír, porque imagínense que anduviera con cara marcada todo el día, pero ese no es el tema aquí. El tema realmente, Renato, es que se va a continuar con esa problemática, porque si no era la solución la compra de estos motores, entonces ¿para qué lanzaron esa licitación? Y las preguntas no han sido respondidas. ¿Cómo se iba a suplir el combustible de esta planta si era una planta de ciclo combinado de gas? ¿Cuál es la alternativa que la ENE va a ofrecer entonces ahora? Porque si iba a tardar 3 años la instalación de esta planta, que se desconoce cómo le iba a operar la ENE si no tiene la experiencia manejando este tipo de tecnologías, entonces ahora, ¿cuál es la respuesta que le van a dar a la población de La Ceiba, a la población de la zona norte? Ok, solo permita. Porque por último, Renato, estas plantas que se iban a reemplazar se les está pagando entre 25 centavos de dólar y 50 centavos de dólar al kilovatio hora, y esos son datos públicos. Entonces, dato mata relato. Mentira, dice que La Puerta y La Ceiba cobran 42, cuando ha cobrado ninguna planta del ENE recibe 1 centavo, porque todo se va a pagar a los generadores privados. Ninguna planta del ENE recibe ni 1 centavo. Eddie, pero hay que admitirlo, es decir, la solución de energía en el litoral atlántico no viene pronto, no se va a acabar este año. Van a tener que sufrir un poco más esa gente, ¿no? Lo que pasa es que, lo que le digo, es falta de conocimiento técnico del señor, porque el déficit medido en el litoral atlántico en cuanto a generación eran 20 megawatts, que fue lo que instalamos. Ya el gobierno de la presidenta instaló 20 megawatts e ingresaron inclusive otros 20 más privados en el mercado de oportunidad en el litoral atlántico. El tema del litoral atlántico es transmisión y distribución, circuitos demasiado congestionados, que es un mal endémico en todo el país. Si son 70.000 kilómetros solo de media tensión y baja tensión, que la presidenta está remozando totalmente después de la catástrofe heredada, porque había un plan perverso. O sea, es una crisis, la crisis del ENE es provocada, no es casualidad ni cayó del cielo, es provocada, y fue provocada por la corrupción, los hilos de la corrupción público-privada. Solo permíteme para que intervenga también el experto en arbitraje internacional y derecho internacional, a quien agradezco su tolerancia de estar aquí, Fabián Villeda Corona, cuando digo su tolerancia de no haber participado todavía y seguir con nosotros. Gracias, abogado Fabián Villeda. Abogado Melvin Duarte, Corte Suprema de Justicia, le escuchamos. Adelante, buenos días. Muy buenos días, Renato, y gracias por el espacio. Igualmente un saludo a sus panelistas. El énfasis y esa energía que se le pone en el tema precisamente denota el interés y la sensibilidad de esta problemática. La Corte Suprema de Justicia, el Poder Judicial, no es ajeno a este tipo de problemática, y básicamente me quiero referir a 2 de los casos que han sido señalados ahí en su programa, que responde a 2 demandas que fueron interpuestas por el Sindicato de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Presentaron 2 demandas ante el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa,
mismas que han sido conocidas en el proceso y mediante irregularidades que se fueron presentando y asimismo por acción de oficio del mismo Poder Judicial y propiamente por información que fue interpuesta o enviada por la Sala Laboral Contencioso Administrativo y también a petición del abogado Ricky Nelson Dubón, apoderado del ENE, que está ahí en el plano con ustedes, se realizó una investigación muy detallada y seria por parte de Supervisión Nacional, Supervisión General del Poder Judicial, misma que ya concluyó. Y definitivamente se encontró responsabilidad por la presunta comisión de delito contra de 2 jueces y de un auxiliar del juzgado del trabajo de Francisco Morazán por inobservancias al debido proceso. Es importante decir, Renato, que el Poder Judicial, a través de sus autoridades actuales, ha actuado con mucha responsabilidad en relación a este tipo de temáticas y también su interés por luchar contra la corrupción y cualquier tipo de colusión que pueda haber internamente. Esta investigación ya se remitió al Ministerio Público, es el Ministerio Público el que estará realizando la calificación del delito propiamente en esta demanda. La primera de ellas, que entiendo supera un poco más de 432 millones y de acuerdo a la información, en esta demanda se concilió con el sindicato, y la segunda por 1.042 millones y un poco más de eso, 1.042 millones y 57.000 lempiras, un tanto más, misma que se encuentra en desarrollo. Esta se encuentra en conocimiento del juzgado de Trujillo y las partes procesales han hecho uso de los recursos que la ley les confiere. Obviamente existe una atención muy específica de parte de las autoridades en relación a este tipo de acciones, y también Supervisión General tiene toda la instrucción de continuar con este tipo de investigación y no soltar el dedo del punto que está en discusión, a fin de que se siga investigando cualquier acción procesal en relación a el actuar de los operadores de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. En ese sentido, entonces, muchas gracias, Renato, y solo reiterar, bueno, que se ha actuado según lo que corresponde por parte del Poder Judicial, y al Ministerio Público tiene esta información. Ok, muchas gracias, abogado Melvin Duarte. Miren, encontramos responsabilidades en algunos jueces. Miren, aquí hay ciertas cosas que son irrefutables. Han habido redes criminales que involucran hasta gente de la institucionalidad, de todos los poderes del Estado, para asaltar el erario público en algunas instituciones históricamente débiles también, como la ENE, hay que admitirlo, pero que han habido redes criminales que se han aprovechado de la pobre institucionalidad, y aquí quiero decir corrupción, para saquear al Estado. Eso no lo podemos negar. No lo podemos negar. Vamos a la pausa. Va a intervenir el abogado Fabián Villeda Corona y breves comentarios de nuestros panelistas aquí en el centro. Redes Sociales es presentada por La Curazao Cash. Dinero extra para lo que quieras. Solicita tu cash ya, solo en La Curazao Cash. Continuamos dando lectura a su opinión. Las demandas al Estado han existido en todos los gobiernos. Lo que ahora sucede es que estas empresas, en su mayoría, cuando vinieron al país, las amarraron con contratos sucios y que no eran de beneficio para el país. Alberto escribe: somos una vergüenza internacional gracias a este gobierno de delincuentes. Alex, creo que a esa pregunta le falta educación a los funcionarios que firman ese tipo de acuerdos. Escriben algunos mensajes, continúen enviándolos a través de nuestras cuentas. Redes Sociales fue presentada por La Curazao Cash. Dinero extra para lo que quieras. Solicita tu cash ya, solo en La Curazao Cash. Ya volvemos con Frente.
Primero, mis disculpas al abogado Fabián Villeda Corona, experto en arbitraje internacional y derecho internacional, porque, bueno, mire cómo nos enfrascamos en este debate, abogado. Mis disculpas, yo sé que usted tiene agenda, pero a manera de conclusión, el haber tomado esta decisión de retirarnos del CIADI en función de los argumentos de Eric Tejada y de otros funcionarios del gobierno, ¿cree que fue la mejor decisión o fue precipitada, como decían algunos panelistas ayer, o un error del gobierno hondureño? Adelante, doctor Fabián Villeda Corona. Muy buenos días, licenciado Renato. Buenos días a todos sus panelistas. Es un gusto estar aquí con ustedes y no se preocupen, yo entiendo perfectamente la dinámica de los programas, ¿verdad? Mire, primero que nada quiero decir que no he tenido la oportunidad de escuchar la primera hora del programa hasta que me logré conectar y he escuchado que se ha hablado mucho de la CEIB. Entonces, como ciudadano y como ceibeño, quiero decir de que no soy ajeno a esta situación. De todos los panelistas que están ahí, creo que soy el único que ha tenido que experimentar estos apagones por horas y en una ciudad con una temperatura como la de La Ceiba, ¿verdad? Entonces, créanme que no soy ajeno a la temática, no me puedo referir a ella porque, como dije, no había escuchado, pero ya atendiendo puntualmente a su pregunta, mire, yo me tengo que alejar de todos estos pronunciamientos de corte, digamos, político que se han vertido tanto a favor o en contra de la salida de Honduras en el CIADI, y desearía aportar un punto de vista jurídico, técnico y ojalá académico. Escuché por ahí como uno de los argumentos que Honduras está siguiendo una tendencia, una oleada de denuncias contra el arbitraje e inversión. Yo quisiera saber cuál es esa tendencia, cuál es esa oleada de la que se habla cuando únicamente han sido pocos los países que han denunciado el tratado del CIADI. El caso europeo no tiene ninguna relación con el tema del CIADI, como se ha querido explicar en diferentes foros. El caso europeo parte por sus particularidades de derecho de la Unión Europea. Es decir, hubo un caso que se llama ACHMEA, A-C-H-M-E-A, para quien lo quiera buscar. Ese caso detonó lo que se conoce como la eliminación de los procedimientos arbitrales intra-Unión Europea. ¿Qué quiere decir eso? Vino la Corte de Justicia de la Unión Europea y dijo: los arbitrajes entre nacionales de estados de la Unión Europea y países de la Unión Europea o contra países de la Unión Europea no son válidos bajo nuestro derecho de la Unión Europea. Y por eso es que empezó esta, postura de denunciar el Tratado de la Carta de la Energía porque contraviene disposiciones de la Unión Europea. No tiene nada que ver con los argumentos de que el CIADI es imparcial, que atenta contra los estados, porque ayer se dieron unos datos que yo le había proporcionado a usted en otro programa cuando me dio la oportunidad también de participar hace unos meses. Yo quisiera de nuevo retomar esos datos actualizados a día de hoy. De 794 casos que han sido ventilados en el CIADI, 162 han sido a favor del inversionista, 193 a favor del Estado. Hace poquito vimos que Costa Rica ganó un caso, Colombia ganó otro caso. Entonces, esa narrativa de que el CIADI favorece, o los tribunales arbitrales del CIADI favorecen solamente a los inversionistas, el dato no revela eso, ¿verdad? Dice 14 no han sido ni a favor ni en contra del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que el tribunal determinó: usted, Estado, sí tiene responsabilidad por el ilícito, pero no lo voy a condenar al pago de daños y perjuicios. Por consiguiente, sumémosle esos 14 a los 193. 177 fueron
producto de un acuerdo, no hubo laudo. Creo que es también una posición favorable a un Estado no tener que evacuar un proceso, llegar a un acuerdo con el inversionista en el que a lo mejor o le pagó o no le pagó o le pagó una cantidad intermedia. Súmele eso a los 193. Tenemos 78 casos discontinuados, es decir, los inversionistas retiraron su demanda a favor del Estado, no hubo condena, y 224 pendientes. ¿Cómo es posible que con estos datos se quiera argumentar que los tribunales de inversión han favorecido ampliamente a los inversionistas? El dato revela lo contrario, y creo que lo que tenemos que entender es que el Estado, y nadie critica esto, nosotros somos los primeros en reconocer que el Estado es soberano, tiene la facultad, lo reconoce el tratado, de denunciar un tratado. Pero lo que nosotros hemos pedido y querido es que se nos explique las razones congruentes, las razones basadas en la realidad, fundamentadas por las cuales esta decisión se tomó. En mi opinión, Renato, para concluir y contestar a su pregunta, yo creo de que no rechazamos la idea de que el Estado haya ejercido su función soberana de denunciar el tratado, pero no logramos entender la razón por la cual lo hizo, porque todas las razones han sido realmente contrastadas en este y otros debates. Gracias, abogado Fabián Villeda Corona desde La Ceiba. Redes Sociales es presentada por La Curazao Cash. Dinero extra para lo que quieras. Solicita tu cash ya, solo en La Curazao Cash. Roberto Díaz ha escrito: no nos miren la cara de tontos, es que el gobierno cree que los inversionistas son tontos. Se producen las demandas porque son contratos amañados, buscan algún beneficio personal, los hacen de manera apresurada, los modifican o cancelan por razones ideológicas o partidistas, etcétera. Escribe: muchas gracias por haber compartido su opinión. Redes Sociales fue presentada por La Curazao Cash. Dinero extra para lo que quieras. Solicita tu cash ya, solo en La Curazao Cash.